Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Que el Señor le bendiga a todos en esta oportunidad. Vamos a continuar con la serie Un comprimido escatológico y quiero continuar hablando sobre la postura pre-ira. Aprovecho para hacer un llamado a que permanezcamos fieles a la palabra del Señor, a que siempre estemos velando nuestra vida cristiana, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir por su pueblo redimido con su sangre para ser llevados hacia su presencia. En cuanto al arrebatamiento de la iglesia, sabemos que es una promesa. Dios nos ha prometido que un día estaremos juntamente con Él en la eternidad. Veamos lo que dice la palabra del Señor y vamos a leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 1, leo el versículo 2 y el versículo 3, en donde encontramos que Dios nos ha prometido que estaremos un día juntamente con Él allá en su presencia. Dice la Escritura, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces sabemos que es una promesa hecha por el Señor de que un día estaremos en la eternidad, allá en los cielos juntamente con Él. Pero también la Escritura nos revela a nosotros la manera en que el Señor nos va a llevar hacia la eternidad, allá al reino de los cielos. Veamos entonces lo que dice la palabra de Dios. Veamos la manera en que el Señor va a llevar a cabo el cumplimiento de esta promesa de llevarnos hacia las mansiones celestiales. Dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 16. Leo el 17 y el versículo 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces hemos leído, de acuerdo a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4, versos 16, 17 y 18, la manera en que el Señor nos va a llevar hacia el cielo para estar en su presencia. Sin embargo, quiero decirles que el Señor nos privó a nosotros, a los creyentes, de cuándo va a llevar a cabo el cumplimiento de su promesa, de lo que nosotros conocemos en la Escritura como el arrebatamiento de la iglesia o la parusia de Cristo. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, el Señor aquí
nos dice lo siguiente, verso 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces el Señor no nos quiso decir la fecha, el día, la hora, los segundos, las milésimas de segundos, el mes y el año de su parucia. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios de que nosotros vivamos en una disciplina cristiana. El Señor quiere que velemos, que estemos a la expectativa, que estemos pendientes de su regreso, porque vendrá en cualquier momento. Entonces veamos lo que dice la Escritura aquí en el Evangelio siempre de Mateo, en el capítulo 25. El Señor habló en la parábola de las 10 vírgenes y aquí nos advirtió de que velemos, que estemos perseverando, porque no sabemos cuándo el Señor va a venir por su pueblo para llevarnos hacia la eternidad. Veamos esta parábola de las 10 vírgenes en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 1, y leo hasta el versículo 13. Dice así el libro del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y el verso 13 último dice: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia tiene este aspecto. No sabemos cuándo va a suceder. Por eso el Señor nos exhorta en su palabra que velemos. ¿Cómo vamos a velar la vida cristiana? Leyendo la escritura, leyendo la palabra de Dios y presentándonos siempre delante del Señor en oración, para que de esa manera estemos a la expectativa acerca del retorno de Cristo por su pueblo redimido con su sangre derramada en la cruz. Muchas gracias por su tiempo. Aprovecho para decirle que si usted tiene alguna pregunta o alguna inquietud, puede hacérmela llegar a mi WhatsApp, ya sea en mensaje de texto o de audio, al teléfono 79 66 95 78, y con gusto yo le voy a responder. También aprovecho para que se suscriba a este canal, El Salvador Crash Bandicolor, para que usted pueda tener acceso a cada una de las series que tenemos aquí de estudio en este programa, que es maravilloso, ya que el propósito es que juntos podamos cultivar el conocimiento de la palabra de Dios, que es para la salvación y la vida eterna. Que Dios le bendiga.